Hola muñecos, bienvenidos a un episodio más de La Muñequiza. Antes de comenzar este nuevo episodio, yo tengo un mensaje muy importante para todos ustedes. Cabe recalcar que este episodio, antes de ser publicado, fue visto y aprobado por el invitado que tenemos el día de hoy, muñecos. Este video fue creado únicamente con la intención de promover el respeto, la paz y dar un mensaje totalmente lleno de amor para todos ustedes, nuestros fieles seguidores, muñecos. Así que no quiero que se ataquen, no quiero que digan malas palabras, ni mucho menos ofensas, porque este no es el propósito de este contenido. Al contrario, muñecos, esperamos su respeto y muchísimo, muchísimo amor para nosotras y para nuestro invitado. Así que, bienvenidos. ¡Mua! Hay historias que parecen escritas para romper cualquier pronóstico. La de nuestro invitado de hoy comienza con una infancia marcada por las dificultades, por momentos que dejaron cicatrices y que pudieron definir su destino para siempre. Con el paso de los años llegó la juventud, una vida al límite, llena de excesos, decisiones impulsivas y un desenfreno que parecía no tener fin. Todo indicaba que su historia seguiría de un camino totalmente hacia la autodestrucción. Pero cuando menos lo esperaba, ocurrió un encuentro que cambió por completo el rumbo de su vida. Un momento que transformó su manera de pensar, de vivir y de entender quién era realmente. Hoy es una persona muy distinta y en esta conversación conoceremos cómo fue su proceso, qué ocurrió para provocar un cambio tan profundo y qué lecciones ha dejado un camino lleno de caídas, desafíos, pero sobre todo esperanza. Acompáñenos porque la historia del día de hoy está a punto de demostrar que con fe y amor todo se puede lograr. Incluso en los momentos más oscuros siempre puede aparecer una oportunidad para empezar de nuevo. Bienvenido, Ricardo. Hola, Nikki. ¿Cómo estás? Pues creo que todas las emociones están juntas. Creo que se sintió no se ve muñecos, pero se enchinó la piel porque esta presentación fue creada con muchísimo respeto para ti. Claro, muchas gracias. Conociendo un poquito respecto a tu historia, acerca de tu historia, Claro. quisimos enfatizar o globalizar un poquito más todo lo que a continuación vamos a platicar, pero sobre todo es con mucho amor y muchísimo respeto para tu persona, Ricardo. Te agradezco. Bienvenido a tu espacio, La Muñequiza. Cuéntanos cómo estás, Ricardo, cómo te has sentido, cómo ha estado tus días últimamente. Cuéntanos un poquito al respecto nos vamos a adelantar un poquito, porque quiero empezar de atrás y me voy a regresar un poquito en un ratito más. Sin problema. Cuéntame cómo ha sido este gran cambio. Cuéntame el último mes de tu vida. Creo que en esa pregunta entraron creo que en esa misma pregunta que hiciste son varios temas que se pueden hablar. Y creo que en el primero, ¿cómo va mi día? Mi día, todos los días siempre es diferente. Siempre, cada día, la forma en cómo hago las cosas es diferente. Y me siento agradecido con Dios porque Él ha sido bueno con mi familia, ha sido bueno conmigo, ha sido incluso con personas que amo. Dios ha sido bueno con ellos. Y por mucho tiempo yo no veía eso, no veía las bendiciones de Dios y solamente pues me enfocaba en todo lo negativo. Como bien lo menciona Ricardo, cada día es diferente, cada día es un aprendizaje nuevo, una oportunidad de seguir creciendo como persona, de seguir superando desafíos del día a día, porque no me vas a dejar mentir. Quizás has forjado esta nueva imagen de tu persona muy respetable y sobre todo muy amada por muchas personas. Ya nos lo demostraron allá en redes sociales, allá en casita. Tienes muchísimo amor. También está el otro lado, pero de ese vamos a hablar un poquito más adelante. Claro. Ricardo es un ser humano también que, como todos nosotros, muñecos, día a día es un nuevo desafío, es una nueva aventura. Definitivamente que sí. No porque Ricardo haya tenido este gran cambio en su vida, Estoy exento a alguna estás situación. exento a tantas cosas, y es lo que mucha gente todavía no termina de entender. Yo me gustaría comenzar ahora sí por el principio, Ricardo. Naces Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Sí, nací aquí en Lázaro Naces en Cárdenas. Lázaro Cárdenas, Michoacán, Así en es. una familia. Cuéntanos un poquito más al respecto de tu familia. ¿Cómo era el núcleo Ok, familiar en el que naciste? muy buenísima pregunta. Bueno, yo creo que todas las familias tienen alguna cadencia y pienso que eh, hay familias que no son, cómo es la palabra? ¿Perfectas? No, vendría siendo como, mm, bueno, mi familia siempre, tengo papá, tengo mamá, tengo dos hermanos, a los cuales amo mucho a mis hermanos. Y a lo largo de mi vida, pues yo crecí en un ambiente donde mi papá antes era, pues, era marino, mi mamá era una mujer de casa. Mi mamá siempre ha cuidado de nosotros, mi mamá siempre fue muy exigente conmigo en cuestión de calificaciones, siempre resaltaba en la escuela en eso, porque mi mamá siempre fue muy exigente conmigo. Pero Tenías presión sobre ti. sí, y empecé a crecer y también empezó de alguna forma a generar una situación. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento las expectativas sobre lo que las personas pueden pensar de nosotros nos pueden afectar tanto que nos limitan a poder alcanzar nuestros sueños. Ese es, uf, Creo que todo mundo pasó por esa situación en que algún momento de la claro. vida de sentir que la presión familiar o lo que los familiares esperan de Ah, nosotros definitivamente. eh, nos llevaron en cierto punto a tomar decisiones que quizás no eran lo que nosotros queríamos realmente o no era lo que nuestro corazón nos dictaba en ese momento, solamente por cumplir algunas expectativas. En este Claro. caso, querías cumplir las expectativas de tu mamá. Eras un niño que le gustaba estar al pie de la letra de lo que mamá dijera, o eras un niño que vamos a entrar un poquito ya más Ujú. a soltarnos, porque Adelante. para darle un poquito más de sabor a esto. Eras un niño tremendo, eras un niño, ¿cómo eras? ¿Cómo eras de niño, Ricardo? Travieso. Travieso. Súper travieso. De niño siempre fui como muy imitador, imitaba a la gente, sus voces o la forma en cómo caminaban, cómo hablaban, todo eso Sí, sí, sí. siempre fui así. Muy chicharachero, dicen acá. No sé Sí. qué palabra es esa, pero Muy sí. platicador, muy ambientado, bien siempre mucho ambiente. Siempre Ok, fuiste un niño muy ambientado. sí, Sí. sí, sí, desde niño, aunque siempre muy respetuoso y desde niño, pues, vamos a decir, a los 4 o 5 años conocí a Dios, pero pongámoslo así, ¿no? Muchas veces nosotros o sea, crecemos con creencias, no solamente de ideas, sino culturales también. Sí. Entonces, por ejemplo, yo desde niño, mis papás fueron a la iglesia. Me fui de México, me fui a vivir para Estados Unidos. Cuando estuvimos allá, también volví a entrar a la iglesia. El tiempo que yo estuve viviendo allá, que fueron como 8 años. Déjame hacer un paréntesis. Ujú, ¿Conociste a Dios mediante iglesia? Es importante recalcar esto, ujú. ¿católica o Cristiana. cristiana? ¿Tu familia es familia cristiana? Son cristianos. Sí, Sí. mis papás son cristianos. Y bueno, Y como dicen vulgarmente por ahí, muñecos, de hueso colorados, de bien metidos a la religión, mm, o sí están mentidos, pero no pienso porque creo que yo el término de hueso colorado es que defienden tanto la religión que no le dan un enfoque a lo que realmente es importante, que para mí es Dios. Yo creo que Dios no necesita que yo lo defienda, Él se puede defender solo. bueno, Y es tu concepto de hueso colorado. Para mí, un hueso colorado es como amar lo que haces realmente, estar ahí al pie de la letra. Por ejemplo, yo digo, yo soy una conductora de hueso colorado porque a mí me encanta salir a cámara, me encanta estar, eh, que la gente me vea y todo ¿Y eso. siempre te gustó? Y siempre, desde niña, así, mira, chiquititilla yo, Sí. siempre me gustó mucho el protagonismo. ¿Y el Siempre, concepto ahorita es modo Belinda o qué es? ahorita el concepto es una animadora que se desmontó de su traje de animadora y Ok, dijo, nos vamos a poner serias. El invitado lo amerita. ok, ok. Entonces me quise poner guapa para ti, la verdad. Me veo Interesante. guapa? Te ves bien, te ves bien. Guapa. Te ves bien. Digamos Bien, te guapa. ves bien. Me falta por ahí unos truquitos todavía, pero por ahí vamos comenzando y al ratito el Botox a todo lo que da, ya no vas a conocer, Ricardo. Ok. Entonces, retomamos. ¿Te vas a los 8 años o a qué edad me dices? No, me fui a los 6 años, regresé como a los 16. Y aquí estudié y En Estados Unidos. sí, ¿En qué parte de sí, Estados he Unidos? escondido California. Y También viví un tiempo en Las Vegas, ¿verdad? Pero fue como que... muy chiquititillo, todavía no Sí, tenías pues como la magnitud de lo que era el mundo de estar allá. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba estar en Estados sí, Unidos? claro, hay muchísimas
oportunidades. Hay muchas, muchas oportunidades de estudio y de todo tipo. ¿Estudiaste mientras Sí, estuviste en primaria, Estados Unidos? secundaria y preparatoria, hasta la high school. Lo, ¿me dirás? High school, me dejó bien bilingüe el muchacho. Oye, y entonces, ¿te regresan deportados? Mira, ahí fue la situación. Pienso que muchas personas ahorita, lo que está pasando con Trump, pues muchas personas las están sacando fuera porque están ilegalmente allá. Entonces, lo que pasó con mi papá fue que a él lo detuvieron, se pasó un semáforo narco? rojo. De hecho, ni siquiera tenía pagada la aseguranza, no tenía pagada nada. Entonces, de alguna forma te lo agarraron, ni siquiera lo multaron. Fue como que, vamos, ¿puedes esperarnos tantito? Y Ujú. ya fue que le marcaron por teléfono a migración, llegó migración, lo sacaron para México. Duró como 3 meses perdido mi papá. En ese lapso de tiempo mi mamá, pues pongamos así, prácticamente era como ella haciéndose responsable de todas las necesidades en el hogar. Entonces fue muy cansado para mi mamá. También teniendo en cuenta que somos 3 varones viviendo con ella y que éramos algo difíciles en Sí. cuestión de rebeldía. Y bueno, al final mi mamá tomó la decisión, aunque creo que las personas no saben esto, pero mi mamá me preguntó si yo me quería venir para México. Pero en ese tiempo mi abuela le habían diagnosticado leucemia. Entonces, cuando me dice mi mamá esto, yo digo, me tengo que ir a México. Mi abuela me crió desde niño. Sentiste la Entonces, necesidad sí, de... tengo que verla. Entonces, pasa esto y le digo a mi mamá, no, pues vámonos. Y vendió todas las cosas de la casa, todas las cosas. Y ya nos venimos para México. Entonces, acoplarme al estilo de vida de México fue un poco complicado. No solamente yo hablaba español, pero era muy malo con la gramática, en forma de cómo me explicaba. Hay ciertos términos que aquí en México es un Sí. poco diferente. Entonces, bueno, fue un poco complicado. Aquí hubieron Porque al final de situaciones. cuentas te fuiste muy chiquito, te fuiste como cuando uno empieza a Ajá, aprender a escribir, a leer, a entender, porque sí. te fuiste de 6 años, iba saliendo prácticamente de Segundo, tercer año. kindergarten, para que entiendan Del kinder. del kindergarten. No. Este, entonces aprendiste allá, aprendiste a ser, pues aprendiste a ser niño, aprendiste a jugar y pues obviamente las culturas son totalmente Buenísimo diferentes. para el deporte en ese tiempo. ¿Qué te gustaba jugar? Me gustaba mucho el atletismo. Muy bueno para Muy correr, muy buena rápido. condición. Ahora no puedo. De alguna forma pienso que afectó el alcoholismo y el cigarro. Me afectó muchísimo en mi rendición. Entonces ahora cuando trato de correr siento como que me Y sofoco haber un poco. abandonado tanto tiempo también el deporte, Sí, porque de repente uno se 12 enfoca en años. otras cosas. 12 12 años. años de este estilo de vida, Uf, Ricardo. sí, 12 años. Parece poco, pero Hombre, es una locura es todo bien, lo que se vivió sí, un en ese cuarto de punto. vida. Cuarto de vida. ¿Cuántos años tienes, Ricardo? Tengo 32. 32. Así es. My God. Y Sí. 12 años, Sí, muy chiquillo definitivamente. empezaste Sí, entonces. vamos a decir, bueno, define la pregunta. Empecé El relajo, desmadre, a los 16. a los A los 16, muy 16. chiquitillo. Sí, yo a los 16 empecé a experimentar muchas cosas que pienso Que eh, no son para una persona de esa edad. que no deberían de. Sí, y pienso que desde niño hubieron muchas cosas que se me despertaron sexualmente que no debieron de haberse despertado, ¿sabes? Pero vámonos por ese camino Ujú. de tu niñez, me mencionas, se despertaron cosas. ¿Hubo Sí, algo que despertara cosas? ¿Hubo una situación para ti? No sé si la quieras compartir o si la existe en primer lugar, que fuera algo que para ti fuera como algo que marcó, que tú dices, esta situación creo que despertó algo en mí claro. o conocí esto y pensé que por ahí iba. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Bueno, me Llegaste. gustaría decir esto porque tal vez las personas pueden pensar que no es mi caso. Hay personas que se han vivido situaciones traumáticas en cuestión de que se sexualiza el niño Sí, y que lo llegan a tocar. Yo nunca, gracias a Dios, pasé por algo así, nunca fui yo tampoco, violentado benditos a sexualmente, Dios. nunca me tocaron. Pero sí hay cosas, por ejemplo, que muchas veces los papás no cuidan, como dormir en el mismo cuarto y ver que los papás tienen Que interacciones, eso despierta ciertas cosas que no deberían de pasar. Incluso situaciones como, por ejemplo, niños en la escuela que son más despiertos justo. y que te llevan a hacer cosas que no deberías de hacer. Y por la inocencia que tienes en ese momento, pues solamente lo haces, ni cuestionas. Y yo creo que te tocó crecer o empezar a despertar estos primeros instintos en un país
donde la mentalidad y la cultura es totalmente diferente Sí, a la de nosotros los mexicanos, sí. porque creo que aquí está todavía un poquito más de tabú ciertos temas, ciertas cosas a ciertas edades, que no digo que no existan, existen, claro que sí, pero creo que es un poquito más frenado de lo que pudiera ser en Estados Unidos. Entonces, ¿piensas que también el haber crecido, pues la primera parte de tu vida, Mi mamá siempre fue muy, ¿cómo te digo esto? Sobreprotectora. siempre, Entonces mi mamá siempre fue en cuestión de cuidar de mí, siempre bien planchadito, bien arregladito, bien peinadito para la escuela. Y pienso que no son las características de un niño generalmente, porque pues los niños los niños muchas son más veces son rudos. sucios, son rudos, se revuelan muchísimas cosas. Entonces era como que yo siempre tratar de cuidar eso, como la imagen, ¿no? En la escuela, ser un niño bien portado, tranquilo. Nunca he sido un niño peleonero, ni siquiera sé pelear para empezar. Yo te enseño, me encanta No, dar golpe a taekwondo. mí. De hecho, tomé clases de judo, que, ay, no, es un tema. Oye, Ricardo, y tocando el tema con el respeto que me mereces, ¿te recuerdas de niño amanerado? ¿Te recuerdas torcidito? ¿Te Sí, mira, tuve recuerdas? una situación, fíjate, yo me vine de Estados Unidos y como yo te mencioné, nunca viví una situación, pero sí hubo un maestro que una vez hubo una situación cuando era niño, y esto lo quiero expresar porque a veces pueden pasar cosas dentro de la escuela, pero cuando los papás no van y preguntan qué está pasando con mi hijo en la escuela, eh, la, el proteger a tu hijo de Sí. los comentarios. Porque yo desde niño, por ejemplo, como te digo, no es que fuera amanerado, pero era muy picky con todo, incluso para la comida. Entonces los niños en la escuela me decían, eh, Maricón. todas esas palabras que tú te puedes imaginar. Fíjate que yo recuerdo mucho en una ocasión, yo entrenaba básquetbol cuando estaba Ujú. niño y, y estábamos jugando y todos empezaron a decir que qué querían ser de niños. Y la verdad es que yo siempre he sido un desmán, entonces yo dije, ay, pues lo que sea, no tengo interés en eso, X, cualquier cosa. Y acabamos de entrenar y un compañerito del básquet me dice, ya sé qué vas a hacer cuando seas grande. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, vas a ser joto. Hijo del agua. Y yo, ah, Sí, entiendo. creo que Comprendo. creo que fue como algo, no choqueante para mí porque hablando directamente a cámara y contigo, yo creo que yo desde niño como que sabía, no por alguna situación, sino por la afinidad que yo sentía con las niñas, todos estos temas, luego alguien invítame para que me entreviste y contarles mi historia, porque ahorita vamos a platicar de la historia de Ricardo. Ricardo, llegas a México, ¿a qué edad? 16. A los 16, ya un adolescente. Mm. Ya habías, dices que empezaste a los 16 Con años, muchas hormonas en el despiertas ahí. 16, en los 16 años dices que empezaste con este cotorreo de la vida hardcore, la vida límite. ¿Ya venías de practicando salir, tomar, bailar? Nunca, nunca. En Estados Unidos jamás. Nunca, 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 nunca. Y el niño de casa, por ejemplo, en la iglesia que yo iba en Escondido, California, era Ujú. como yo servía dentro de la iglesia. Entonces era la iglesia, la escuela, mi casa. No había otra cosa. Entonces mis primos salían a tomar o salían a hacer muchas cosas y a mí no me dejaban salir. Entonces, pues yo no salía, ni tenía tampoco ganas de salir. No tenías Entonces, ese interés, no. pero ya tenías otro tipo de intereses. Sí, Ya se había despertado sí, algo en ti. sí, ya Tengo habían que esos. preguntarlo, Ricardo. ¿Se había Claro, despertado algo en ti del lado homosexual o sí, del lado heterosexual? sí, desde Lado, niño, desde niño, desde niño. por el Así lado es. homosexual iban todas tus curiosidades, tus Sí, ganas de... claro, Entonces, desde Estados Unidos traías esta inquietud, ¿no la claro. experimentaste? Sí hice ciertas cosas allá. Sí, Hice cosas que no estaban bien. Bueno, que en su momento, pues yo pensaba que, fíjate que, te voy a decir así, sí. llegué a hacer cosas que un niño no debería de hacer con otro niño. ¿Qué edad Y, tenías, aprox? yo creo que unos 11, 10 años. Muy chiquito. Sí, 11, 10 años yo creo. Nada sexual. Bueno, es que no quiero entrar en Erótico. ningún... pues es que nunca fue algo como, ¿cómo lo digo? Que llegara a otro nivel, pues. Nunca llegué a una situación de interacción, de penetración ni nada de eso. Ok. Sobre todo fue oral, por así Sí, 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 decirlo. sí, sí. Sí. Besitos, que los Y piquitos, de esas... todo lo que algún niño con intimidez podría llegar a ser por la curiosidad. Sí, ¿no? O Entonces, quizás por el pero gusto, ¿no crees que también de repente comprendo tu creencia actual, pero no crees que de cuando eres niño también
no que estés definido, Ajá. simplemente si se despierta por ese lado en una persona, ¿no crees que sea porque realmente lo sientes? ¿O tú piensas que puede ser una equivocación de niño? Porque antes de que me respondas, yo te digo, yo no lo veo así porque si fuera una equivocación de niño, la tuviéramos todos. Ujú. Entonces yo te puedo asegurar que muchísimas personas no tuvieron esa equivocación, por así decirlo. Yo Ok. creo que se despierta porque ahí lo está y ahí lo tienes. Y quizás eso eres. O al menos en mi caso y en la de muchísimas personas que me rodean de la comunidad, así lo fue. Entonces, te digo, Hay algo que no sabes, pero por ejemplo, pienso que las amistades influyen mucho. Yo en ese tiempo, cuando yo llegué a Estados Unidos, conocí a una persona que respeto y prefiero no mencionar porque no quiero generar una polémica o una sí, sí, situación, sí, sí. pero todos los que me llegaron a conocer en su momento, que yo salía tardeadas, que yo, por ejemplo, siempre me ganaba un cubetazo en todas las tardeadas y era En los popular en antros de ese aquí. tiempo donde yo iba, que foto, que esto y el otro. Había una persona que, no me van a dejar mentir, que me la pasaba y que era mi mejor amigo. Pero Igual de había, la comunidad. sí, sí, de hecho es transexual ahora y respeto sus decisiones. Y yo, ahora que conocí a Cristo, me he llegado a pensar que me gustaría tener una conversación con Él. Simplemente para decirle que a pesar de todas las situaciones que en algún momento llegamos a pasar, que yo no tengo una situación de rencor hacia Él, ¿Le hacia quieres ella. todavía? ¿Le Le tienes ciertas? estimo, claro, Claro que claro, tuve sí. muy buenas vivencias. Y no estoy hablando desde el punto sexual que llegamos a experimentar, sino que nos veíamos como hermanos, fíjate. Esa conexión que uno Como tiene con una hermanos. persona que no Sí. es de tu familia y que yo creo que te acompaña. Yo también tengo muchísimos recuerdos de amistades de cuando estaba muy niño, Ujú. que hasta la fecha me acompañan y que les tienes muchísimo cariño, que ya no forman parte de tu vida, como es el caso de esta persona que Ujú. mencionas y tú, Claro. pero la estima está y no porque y me gusta que lo hayas reconocido, Ricardo, tengo que decirlo, que ya no porque ya no esté la persona en tu vida, y como ya no formas parte de su mismo círculo de gustos, de preferencias, vas a decir, no, ya no lo quiero Fíjate, porque yo ya no comparto su modo de quiero vida, contar una situación y no quiero interrumpirte, ¿no? pero quiero mencionarte. Yo tenía un amigo que me la pasaba mucho con él y también con esta otra persona. Sí. Esta persona murió de VIH, eh, el cual yo duré un año soñando con él. Soñando con él siempre me decía que él estaba vivo, que no estaba muerto. Y me dolió mucho porque yo lo estimaba mucho. Pero siempre me pregunté por qué nunca tuvo la confianza de abrirse conmigo y decirme, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación. De verdad, Dios lo sabe, que yo jamás lo juzgaría y jamás lo hubiera, incluso no estando yendo a una iglesia, yo me pregunto por qué no se acercó y me dijo, yo hubiera querido estar ahí con él. Y bueno, falleció, pasó esto y el otro. Ahora pasa el tiempo y escucho rumores sobre esta persona, sobre situaciones en su vida que está pasando cosas de alguna forma. Tú sabes que en el ambiente homosexual, Sí, en el ambiente, siempre hay mucho chisme, siempre hay mucha demasiado. rivalidad y hay muchísimas situaciones que están pasando. Y en esto escuché ciertas cosas, yo dije, no, ¿cómo? Y llegué a pensar, me gustaría acercarme. Y aunque, vamos a decir, yo estoy en la iglesia y llegar a enfermar a una persona que yo estimé, créeme que yo voy a estar ahí. Voy a dejar lo que estoy haciendo por ir a ayudar. Sí, claro. Voy a ir. Eso habla de tu lealtad. No sé cómo lo quieras definir, pero Sí, habla de la lealtad y del amor respeto, que tienes para dar, porque claro. debe de ser difícil para ti también echar un reojo hacia el lado y decir, en algún momento formé parte de todo eso que es. Y traumas, que llegamos Y de alguna forma a compartir situaciones, conflictos, problemas, cosas que vivimos juntos. muchísimas cosas que los Uf, unieron más de sí, lo que la gente pudiera pensar. claro. Y qué bonito, ojalá que la persona que mencionas, no sé quién sea, lo pueda ver este clip y pueda darse cuenta que detrás de este nuevo cambio de vida que tuviste, sigue estando el Ricardo que él o ella, porque supongo que le gusta que le digan Claro. ella conoció, porque más allá de una sexualidad hay un ser humano. Ah, definitivamente que Y sí, en ¿eh? todos los Sí. casos habemos un ser humano detrás de cada sexualidad. Y qué bonito que me digas
que le tienes todavía cierto aprecio, Ricardo. Entonces, pudiéramos decir que esta persona, ¿cómo? ¿Podemos decir el nombre? No. No, ok. Que esta persona te influyó en ciertos aspectos, no te orilló, ojo, no te orilló, no te obligó, pero fue como la primera persona con la que tuviste afinidad después de llegar. Por la libertad que había en su casa. Por la libertad que ¿Era había. tu vecina? No. ¿No? Bueno, casi, pero así como a ciertos metros, ¿no? Sí, lejecitos. Pero teníamos, o sea, yo soy como 3, 4 años más grande que la persona. Y empezamos a salir de antro, empezamos a hablar sobre nuestras experiencias que llegamos a vivir. Cuéntame, ¿cómo fue que hicieron match? ¿Cómo fue que lo conociste? Ay, pues mira, llegamos incluso a... Habían muchas cosas que yo empatizaba. Con él. Muchísimas cosas. Pero hay muchas situaciones que, por ejemplo, hay heridas en nuestro corazón que un psicólogo no puede sanar. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que a veces una persona que está lastimada hiere a los demás. Claro. Y desde su punto de vista cree que hace bien, pero las acciones denotan que hay una situación. Entonces, a veces las palabras, a veces la forma en cuestión de trato, yo sentía ciertas cosas. Y este no es el tema, sí. Porque yo ya pude sanarlo en Cristo, perdoné situaciones que pasaron en su momento, eso fue parte de mi vida en cierto momento, y lo cuento como una experiencia porque eso fue parte de mi vida cuando era niño, y eso formó un cierto carácter equivocado de quién era yo como persona. Sí. ¿Creíste ser alguien? No. Te cuento esto. Imagínate tú, ¿no? Tienes 3 amigos. Un maestro, un arquitecto y un doctor. Sí. Yo, por ejemplo, desde niño viví en Estados Unidos y me quedé en el que sophomore year, que vendría siendo como el segundo grado de preparatoria, sí, para graduarme, y vine para México, ¿no? Entonces, para vivir aquí en México fue difícil poder yo revalidar mis estudios porque siempre fue muy costoso. Entonces era como si yo fuera un nini que no había estudiado, ni había ido a la escuela, que no quería trabajar, ni nada de eso. Ahora, ¿por qué pongo esta imagen como ejemplo? Porque vamos así. Yo no tenía una formación académica bien estructurada, por así decirlo. Sí. De repente empiezo a salir y a convivir con personas mayores que yo y con otras ideas y culturas diferentes en cuestión de cómo tomaban decisiones en su vida. Y empezaban a platicarme sobre cómo sus principios y valores y cómo resolvían un problema, ¿no? Vamos a decir, me acercaba con el maestro y me platicaba de vivencias y situaciones que vivía, me acercaba con el doctor, me acercaba con el arquitecto y me externaban situaciones que en su momento llegaron a vivir, ¿no? Ahora, nosotros, yo siendo niño o en ese preadolescente, somos como una... Ya eras un adolescente. Bueno, ya un adolescente, ya casi un señor. Ya estabas peludo. Entonces, somos como esponjas. Sí, claro. Y absorbemos todo lo que escuchamos. Y yo creo que a toda edad somos como una esponja. ¿Has visto la película de Fragmentados? No, creo que no. Bueno, se llama Patricia. Sí, ya. Es un chico que tiene un trastorno que mental. Tiene múltiple personalidad. Sí. Varias, pues sí. Bueno, ¿a qué me refiero con que yo era una persona que estaba fragmentada en cuestión de vivencias? Porque yo tomaba lo mejor de las personas para formar mi carácter. ¿Quién eras? Así. Entonces, en realidad nunca fui Ricardo como tal. Fui Ricardo el doctor, Ricardo el maestro y Ricardo el arquitecto. Ricardo el poquito de cada una de las personas que yo conocía. Entonces, teniendo en cuenta también las malas experiencias que llegué a vivir, los traumas de mi vida, ¿no? Sí. El rechazo de la gente. Los comentarios que cuando eres niño los empiezas a escuchar. Pues imagínate, ¿no? Yo pienso esto, ¿no? Que parte de que muchas veces nosotros no tengamos bien claro quiénes somos tiene que ver mucho con la formación que hay dentro de nuestras casas. La formación en cuestión de qué nos enseñan nuestros padres, cómo debemos comportarnos. Y yo pienso que sí hubieron buenos principios en mi casa, pero que faltó un poco más de parte de mis papás. Faltó más presencia a lo que me dices. Sí. A lo que puedo darme cuenta. Y no solamente es hacerle ver a un niño que está haciendo mal lo que está haciendo, sino explicarle por qué. Y enseñarle. Claro. Y con el ejemplo predicar también. Con el ejemplo, pues claro, como bien dicen, porque sí. creo que
cualquier persona puede... Yo Y tengo... ese fue uno de los temas, de que yo me alejé de la iglesia. Porque muchas veces miramos a las personas y nos idealizamos a un papá perfecto, ¿eh? Sí, sí. Nos idealizamos tanto que los idealizamos, lo hacemos como ídolos. Sí. Y nos hacemos ese estereotipo Y de... cuando pasa algo que se te cae del pedestal, valió sombrilla, Sí, ¿sí o no? sí, pero te digo algo, mi relación con mi padre y mi madre ahora es completamente diferente. Hubo una sanación. Poco a poco hay cosas... bueno, te digo esto. Y eso es algo que en su momento yo leía mucho en libros de superación personal, Sí, sí, sí. que decía que si tú te juntas con 4 tontos, tú vas a ser el quinto, ¿no? Y si tú Ujú. quieres ser un rico, júntate con 4 No ricos y vas a comparto ser... esa idea mucho. Bueno, eso yo lo leí mucho en Ajá. esos libros, entonces era como, por ejemplo, la idea de que mis papás siempre me decían que las personas con las que yo estaba influían mucho en mi vida y la realidad sí. Fíjate que yo, desde todo el tiempo que estuve saliendo de antro y todo lo que yo andaba haciendo, siempre defendía a mis amigos sobre mi familia. Siempre, siempre, siempre tuve problemas con mi mamá porque a capa y espada defendía yo a mis amigos. Y esa fue una situación que fracturó mi relación con mi mamá. Y yo creo que todos en cierta etapa tenemos esa o sea, mala manía en esa etapa de la vida de defender a una persona. Yo recuerdo muchísimo que también mi familia siempre me decía con esa persona, ¿no? Una amiguita que yo tenía, que tenía otras ideas diferentes a mí, no más alcanzada, porque la verdad es que yo siempre fui como muy líder, siempre me caractericé por ser muy líder y que la gente me siguiera, pero ella tenía como otro estilo de vida y mi mamá me decía, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, y yo la defendía a capa y espada. Claro. Y a pesar de que yo, sino a pesar de que yo no tengo el cambio que tú tuviste en cuanto a mi persona, la madurez me hizo entender que lo estaba haciendo mal, que yo iba por la vida defendiendo de alguien que iba a ser efímero o pasajero en mi vida y que estaba creando ciertas fracturas con mi familia, justo lo que acabas de decir, ¿Y eso por defender te relaciona a tu papá, a tu mamá? ¿Con quiénes? con más que nada, pues con todos, yo creo que hasta con mis hermanas, porque me decían, no, 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 no. Y yo, no, ella es buena, como la de esta mujer que el marido la engaña con 20 y que está aferrada a estar con él, así era yo. Yo voy a estar con ella porque es mi mejor amiga, Y entonces las situaciones transmutaban a yo pelearme con mis hermanas, a yo, pues no pelearme con mis papás porque es imposible que te pelees con tus papás, simplemente tener ciertas diferencias. Entonces a mí, eh, un caso muy diferente al tuyo, a mí esta sabiduría me la dio la madurez, el enfrentarme a situaciones que yo digo, wow, me hicieron muy fuerte, me hicieron entender puntos que yo quizás en esa edad no veía. Y para mí habla más de ser inmaduro que de cualquier otra cosa, entender Sí. esto que te estoy hablando, perdón. Y ando patinando, y ando tartamudeando. Pienso que los impulsos tienen mucho que ver en cuestión de cómo nosotros tomamos decisiones en nuestra vida. Las emociones desequilibradas son las que nos hacen tomar decisiones Y estas equivocadas. emociones las tenemos cuando todavía no tenemos bien cimentado quiénes somos, Sí, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. La inmadurez eso lo engloba para mi percepción, perdón, es la inmadurez la que te hace tomar estas decisiones arrebatadas que muchas veces, y que no me vas a dejar mentir, los papás culpan a los amigos, pero también tomamos si decisiones. uno realmente no quisiera, no te Claro, aventabas, o sea. claro, claro, claro. Entonces, justo lo que estábamos diciendo, esta persona no te obligó, no te orilló, No, no, no. pero sí influyó muchísimo en tu Nos desarrollo. influimos, porque yo también era cosa. Sí, Sí, claro. no, o sea, con esto no estoy echándole la culpa ni nada, solamente estoy diciendo que, vamos a decir, tenía más libertad en su hogar y era algo que yo no tenía. Me empecé a juntar con la persona y no, pues imagínate, Sí, con pues se te jalaba. más cosas, más vivencias, más cosas. Sí, Y yo lo veía como normal, empecé a convivir y a empecé a aceptar. y esta etapa tuya de joven fue comenzar con el desmadre, comenzar con vicios, comenzaste a tomar, Sí, desde los 16 años empezaste sí, a... yo estudiaba en el CONA, me entré un semestre ahí. No, pues entraste. No, de lo peor.
No, sí. Y es que en todo el país el CONALEP es como de, ay, La pues, reputación. sí, la reputación del país. Oye, Ricardo, entonces, ¿conoces a esta persona? Llevan la vida al límite, la viven como, pues mucha gente que nos está viendo, yo creo que puede decir, como la vive cualquier joven. Ah, Hay sí. muchos jóvenes que no, también. Ujú. Yo, Hay jóvenes de casa. hay jóvenes de casa Y es y comprensible. que yo digo, nada está mal, siempre y cuando tengas un equilibrio. Hay que saber tener el equilibrio de las situaciones. Ricardo, ¿qué buscabas tú cuando todo esto comenzó o cuando ya estaba iniciado? ¿Qué esperabas de la No, vida? ¿Qué buscabas en esa etapa de tu vida? ¿Cuál era? No tenías un objetivo, obviamente, porque no tenías nada claro, ujú. pero ¿qué buscabas o qué esperabas que sucediera o no tenías nada en la mente de decir, bueno, estoy aquí y estoy esperando que suceda esto? Nada, estabas Pienso, viviendo día a día. tenía muchos sueños en ese tiempo. Quería ser biólogo marino. Entonces, hay muchas cosas que yo pensaba. Hubieron muchos limitantes en cuestiones económicos y limitantes en cuestiones también de estudios, porque pues no había revalidado mis estudios aquí en México, entonces fue muy complejo. No estudié. Y ahora, gracias a Dios, gracias a la SEP, a los exámenes que se pueden dar, los pasé, tengo el certificado de primaria, de secundaria. Ahora quiero estudiar la preparatoria y en eso estoy. Pero son pasos que son Poco a poco, sí. sin generarme una situación y frustrarme ni nada Y por que el no te estilo. genere un estrés, Ah, porque ya sí. cuando generas estrés ya no funciona, el cortisol Ujú. sube y luego uno se hincha. Mírame a mí con tanto problema. Sí. Ricardo, ¿hubo algún momento en el que definitivamente dijeras, esto no está bien, pero seguías ahí? ¿O no había esa reflexión por parte de tu Muy persona? buena pregunta. Sí, yo pienso que todos en algún momento eh, deducimos que lo que estamos haciendo lo podemos caracterizar entre bueno y malo. Y Y te despiertas, espérame un poquito, te despiertas un domingo y dices, esta semana no voy a ni a salir ni a tomar. no tanto eso, porque ¿No? no me importaba, yo salía. Salías. Yo salía. Pero sí Con hubo, dinero o sin dinero, yo salía. claro, sí. Sí hubo momentos en los que te preguntaste o te miraste al espejo y dijiste, no lo estoy haciendo tan bien. No, O nunca hubo eso. nunca No, hubo. yo me sentía cómodo con lo que estaba haciendo. Estaba tranquilo. Porque si lo ponemos desde este punto de vista, yo creo que en la carne, en el cuerpo, los deseos son naturales. Sí, Y hay cosas, necesidades básicas, como alimentarte y una necesidad sexual de, pues, entre heterosexuales, procrearte, ¿no? sí. Y... Pues ni, porque yo ujú. conozco muchos heterosexuales que tienen el coito y que no procrean. No, no va por ahí pues la situación. Me Que lo quede co- claro que el tema de la que estamos hablando aquí es de otra cosa, ¿eh? y no estamos jugando a alguien de aquí para que ni se ataquen. Con el diva todo lo que hay. Sí, claro. Creo que ese tema está muy interesante. Ahorita vamos a llegar para allá. Entonces, ¿no hubo algo que te llevara a la reflexión, Ricardo? Algo que tú dijeras, Antes de seguir, me gustaría decir algo. Me gustaron las palabras que dijiste. eh, y de verdad que, y lo digo desde el alma. Pido a las personas que te respeten. Pido a, a la iglesia que se acerquen a personas no solamente con situaciones de homosexualismo, sino con situaciones de una enfermedad. Y te pongo un ejemplo. Personas que están afuera de Walmart con cáncer. He visto 5 o pidiendo 6 limosnas? personas pidiendo dinero ahí en la calle. ¿Dónde estamos nosotros como iglesia para ayudar a las personas, para orar por ellas? Porque realmente yo creo que Dios puede sanar a la gente. Pero Dios ya vino, Él ya bajó. Ahora nos toca a nosotros accionar. O esperar lo que venga, porque Uno tiene que hacer acciones que denoten que Cristo vive en nuestras vidas. sí que al fin. Entonces, ¿y por qué menciono esto? Yo, antes de hacer el video, y te lo quiero externar, mi intención nunca va a ser que te agredan, ni que Claro. hagan comentarios fuera de lugar. Yo pido que te respeten. Y independientemente de la idea que puedas tener, que yo pueda tener, al final somos personas y las críticas y los comentarios pueden afectar
tantas nuestras emociones que muchas veces podemos caer en depresión. Sí, claro. Y esto lo digo porque no quiero que se genere una situación. Yo no quiero generar polémica, no quiero Ni generar hate. Es ni justo. ninguna situación. Yo solamente espero que tú puedas tomar una decisión conforme a lo que podemos hablar. Que tú a través de lo que podemos hablar, a través de mi testimonio, a través de lo que estamos hablando de quién es Cristo, tú puedas entender que hay otro lugar donde puedes caminar diferente y que yo no puedo obligarte a que camines hacia ese lugar. Solamente puedo hablarte, reflejar a Cristo en mi vida y que de alguna forma tú puedas reaccionar y corresponder a lo que se te está diciendo. Pero vamos a decir, no puedes decirle a un papá que sea presente cuando no siente en su corazón serlo. Yo creo que eso, si ves que tu hijo está batallando, teniendo situaciones personales en su vida, yo creo que dentro de la persona debe nacer, querer hacer algo por su hijo, porque es importante para él. Sí, me quedé pensando que me hace sonido a muchos comentarios y muchos mensajes que llegaron a la página cuando publicamos. ¿Qué le preguntarías? Cabe recalcar, y eso es bien importante porque yo ya me moría por hacer un video ayer mismo diciendo, no estamos tirando, no queremos hate, no queremos odio, no queremos nada de eso. Al contrario, queremos que la gente pregunte y cuestione las dudas que tengan. Claro. Yo tuve la oportunidad antes de grabar el video, que se enteren ahí en casita, me encontré a Ricardo por ahí en una tienda departamental y estuvimos conversando. Entonces, lo que yo le decía y lo que yo quiero que quede muy claro y puntual para seguir con la entrevista es que no estamos buscando que lo ataquen, que me ataquen, porque obviamente va a haber dos bandos, por llamarlos de alguna manera, en la que la gente de su iglesia, la gente afín a él, va a decir, ¿qué hace Ricardo con lo que, Sí. lo que repudia, entre comillas? No, yo no repudio. La gente, Yo no repudio. espérame, la gente lo dice. Estoy dando Ok. las O palabras. lo que pueden pensar. Lo que la gente puede pensar. ¿Qué hace Ricardo ahí con él? Con Así ella, con es. ella. Como me quieran decir, quimera, kimono, como ustedes gusten. Yo aguanto vara. Entonces, yo le decía a Ricardo, es el momento de que hablemos dos mundos totalmente paralelos. Ya estuviste de este lado, ya estás allá de aquel Claro. lado. Y yo creo que ambas te las has disfrutado, la de este lado o creíste disfrutarla en tu nueva mentalidad, Sí. pero en el momento la diste toda, la viviste al máximo. Ahora que estás de aquel lado, también estás disfrutando este nuevo proceso, esta nueva vida. Y qué fue lo que te dije cuando nos topamos. Mi idea o para lo que yo voy encaminado de esta entrevista es decirle a la gente, Ricardo no está acá para cambiarme a mí, para cambiar a nadie o para tratar de jalar a la gente a que tenga el cambio que él tuvo, porque muchos mensajes me han llegado y nos llegaron y decían, no, ¿por qué? Ricardo te va a querer cambiar, es lo que ha tratado de hacer con toda la gente. Ricardo, desde que ya no está de este lado de la comunidad, ahora desea cambiar a todo mundo. Y les voy a decir lo que me dijo Ricardo, yo no puedo cambiar absolutamente a nadie, yo no quiero cambiar absolutamente a nadie, yo estoy dando mi testimonio, es un testimonio totalmente de amor. Y como yo te dije también en ese momento, yo también estoy dando mi mensaje y también mi mensaje es de amor. ¿Por qué? Porque me amo, porque estoy cómodo con quien soy, estoy cómodo con mi trabajo, estoy cómodo viviendo la vida que llevo porque no le hago daño absolutamente a nadie, no me estoy haciendo daño a mí, no le estoy haciendo daño a nadie. Y Dios me sigue bendiciendo a pesar de no tener un cambio como el tuyo, Ricardo, o no buscar un cambio como el tuyo. Y creo que es bien respetable. Y yo quiero que allá ustedes en casita sepan que Él lo respeta, que Él respeta las decisiones de las personas y que Él no vino acá a quererme cambiar, no vino acá a quererme enseñar su mundo, porque también es un mundo que yo ya conozco, un mundo que también abrazo, un mundo que también amo, porque para mí, a título personal, la religión y la iglesia no está peleada con absolutamente nadie mientras tú seas una buena persona. Porque para mí eso es. Para mí, ser una buena persona va más allá de ir cada domingo a una plática, a una conferencia, o como le llamen en las diferentes religiones. Claro. Entonces, que quede bien claro esto, que no estamos buscando ni que la gente de su lado de Ricardo
me acepte, porque yo no necesito que nadie me acepte, yo me acepto, mi familia me acepta y la gente que me ama me acepta. Y tampoco él está buscando jalarlos, o sea, o arrearlos, o como ustedes le quieran llamar. Es bien importante eso, porque sí tuvimos muchísimos mensajes, Ricardo. Claro. ¿Qué puedes comentar, qué puedes decir respecto a la gente que tiene esta idea de, si lo tenemos que cortar me dices, pero me pusieron así tal cual. La pajarita, desde que ya no es la pajarita, quiere cambiar a todo mundo, los quiere disipulizar. Ay, no sé, por ahí tengo el mensaje. Y yo, mira, lo ignoré, no quise caer en controversia, así como muchísimos otros mensajes que mandaron. Claro. ¿Quieres decir algo respecto a eso? ¿Qué puedo decir? Algo que sí me gustaría decir es que no puedo cambiar la forma en la que las personas piensan y respeto completamente las decisiones de la gente. Claro. Y como yo te decía al principio, no puedo ir por la vida diciéndole a toda la gente que me acepte. Ni tú tampoco puedes hacerlo. Tampoco, no, pues no. Pero se toma una decisión, si tú como persona Y tampoco tomas tenemos la necesidad de hacerlo, ni tú ni yo. Ujú. Porque no necesitamos la aceptación de absolutamente nadie. Quien nos acepta, mira, Claro. y nos acepta a todos por iguales. Porque según mi versión de Dios es un Dios de amor, no un Dios de odio. Entonces, mientras tengamos amor y mientras vivamos una vida, pues quizás ante tus ojos yo la vivo en el pecado, para mí no lo es así. Yo creo que soy una persona llena de amor y mi Dios es un Dios de amor como siempre lo he predicado. Entonces no busco que nadie más me dé amor o que nadie más me acepte, porque con la persona que yo estoy bien es la misma persona con la que tú estás bien, o el mismo ser supremo con el que tú estás bien, yo también lo estoy. Muy a pesar de tus creencias y de las de muchísimas otras personas. Me gustaría decirte algo de esto. A ver. Y no puedo cambiar la idea en cuestión de cómo perciben el amor las personas. Pero la Biblia nos muestra y me ha enseñado a mí lo que significa el amor. Ahora, imagínate tú esto, ¿no? De niño creciste en una familia disfuncional y hubieron Yo, situaciones... no. No, sino que tú. O sea, o sea, y no lo digo por ti, pero imagínate, ¿no? O sea, hacerlo en plural. Sí, sí, sí. Y es un ejemplo nada más. Pasa una situación en la que pasa una violación. Te toca. Ahora, ¿qué haría una mujer con los derechos que ahora hay en cuestión de la aborción? Va y se lo saca. Porque no desea tener nada de lo que tuvo que ver con esa persona que la Con un abusó. trauma. Ahora, con la situación del chico, si yo te dijera que un joven perdonara a la persona que en algún momento le hizo daño. Porque muchas personas piensan, no, pues es que le voy a dar por su lado y es como aceptar lo que me hizo. Pero te voy a decir algo. El perdón también es amor. Nosotros somos los que muchas veces cargamos con esas situaciones y problemas. Por eso es que muchas veces vivimos con situaciones de inseguridad, de culpa, de rechazo, de miedo hacia la sociedad, incluso de cómo a veces nos expresamos hacia las personas. Ahora, te digo esto, es fácil amar a una persona que te ama, a una persona que te da regalos, a una persona que es amable contigo, que te abre la puerta del coche. Pero imagínate tú una persona que se burla de ti, que te señala por tu condición, que te critica y hace chismes de tu persona que no son verdad. Tú como persona, ¿cómo reaccionas? Yo creo que el impulso de la persona es defenderse, ¿no? Sí, claro. O sea, no voy a dejar. Pero si lo hablamos desde el amor de Cristo, tú perdonas y pasas por alto la ofensa de la persona. ¿Por qué? Pues yo no soy una persona conflictiva. Yo no quiero generar una situación de tensión donde yo me vea involucrado en un problema que es innecesario. Y lo paso por alto. ¿Sabes qué? No necesito esto y pongámoslo, tú puedes pensar por paz mental. Sí. Pero esa es una sabiduría que viene de parte de Dios. Sí, claro. Y me parece que es lo que ahora tú llevas en tu vida diaria, ¿no? Porque supongo que hay demasiados comentarios. Y hubieron en su momento varias personas, incluso transexuales, personas muy cercanas a las que yo tenía, que me mandaban mensajes. Pero te voy a poner un ejemplo. Para mí, algo que fue muy difícil dejar fue el alcoholismo. ¿Por qué?
porque mis amigos siempre eran como que vámonos a tomar, y yo era de cascos ligeros. Pues me arreglo rápido, 5 minutos, ya estoy bañado, arreglado, vámonos a la calle. Ahora, yo no era una persona que sabía que decía no. Yo a todo le decía sí. Todos los planes A eran todo. sí. ¿Has visto la película de Yes? Sí. Pues así. Tipo, ese tipo de persona. Sí. Entonces, pues a todo le decía sí, vámonos, no, pues sí, vámonos rápido. Entonces, no habían decisiones propias. Tomaba decisiones por impulsos y por lo que por el momento vivía. No, pues vamos a experimentar, vamos a hacer esto, vamos a convivir, vamos a pasarla. Y nunca poniendo en un balance el tipo de personas con las que me relacionaba. Y qué tan intenso puede ser convivir con personas. No, y lo digo desde ese punto de vista donde dicen que son tus amigos, pero te critican por tu situación económica, por tu forma de vestir, te critican Pues por muchas áreas cualquier de tu vida. situación. Entonces, como te digo, yo desde niño, desde que era un adolescente, siempre defendía a mis amigos, pero me di cuenta algo sobre las amistades. Me di cuenta de eso, que hay mucha, no digo que todos, pero sí hay hipocresía. No, y Y más como lo comentamos el día que nos encontramos en la comunidad, no es comunidad, son yo múltiples defendía los ataques. derechos. Yo hay un antro aquí en Lázaro Cárdenas donde yo convivía mucho, me encantaba mucho ir ahí. Las vivencias que yo tenía ahí para mí era lo mejor porque me encantaba convivir con todas las personas gays. Me sentía en En un casa. lugar seguro, por así decirlo. Pero hubieron muchas cosas, hubieron malas decisiones de mi parte. Hubieron muchas malas decisiones de mi parte. Entonces, externo esto porque... Externo. Externo, ya soy rudo. externo. Externo esto porque hay muchas personas que podrán decir, es que ¿por qué está hablando todo esto? ¿Por qué externo todas esas cosas tan personales? Mira, hay muchas personas en la religión que son, y pongámoslo así, porque es algo que probablemente muchas personas piensan, ¿no? Los cristianos son muy recatados y se olvidan del estilo de vida que tenían antes y señalan a la gente por su condición. Pero te voy a decir algo, dentro de la iglesia hay muchos pecadores que están en reconstrucción. Sí. Y todos, desde la cabeza que es el pastor, hasta el que trabaja en Ujieres limpiando los baños, todos estamos Ya lo dijo el mismo un Jesucristo, proceso. quien esté libre de pecado, Arroje que la arroje la primera primera piedra. Y yo creo que nadie estamos en esa situación Nadie está de exento arrojar a una la primera situación piedra. que Por más, Dios... justo lo que estás diciendo, desde el más alto mandato de una iglesia, ni ese siquiera puede aventar la primera piedra. Todos tenemos un pasado que no nos atormente, que no nos siga quizás, pero hay un pasado y todos tenemos situaciones que quizás no son las mejores. ¿Por qué menciono esto? Cuando yo llegué a la iglesia, conocí a Cristo y conocí el amor de Dios. Yo dije, yo quiero que todos mis amigos lo conozcan. Yo quiero que todos lo conozcan porque no, pues Dios ha cambiado mi Sí, vida. como cuando compras algo nuevo en tu vida que quieres que todo mundo lo vea. Y hice una pauta en mi vida. Durante casi 3 años no hacía publicaciones en Facebook. Me enfoqué en mi persona, en que Dios trabajara en mí. Una persona enferma no puede sanar a otra persona enferma. Un ciego no puede ayudar a otro ciego. Exacto. Tenemos que poder ver con claridad los problemas para poder ayudar a otra persona que tiene una necesidad. Entonces, yo decía, ¿en qué momento voy a poder pararme frente a una persona como lo que ahora eres tú y decirle, Jesús te ama? Sin yo sentirme incómodo por las situaciones que yo en un momento llegué a vivir, porque yo también me llegué a transvestir, yo también me llegué a ver así. La confianza que yo tenía... Igual de regia. No lo sé. A lo que me refiero con esto es que en la forma en la que yo vivía en ese tiempo. Sí, claro. Y yo dije, me gustaría que otras personas conocieran a Dios. Sí. Que conocieran a Dios. Fue todo, no fue que quisieras cambiar para puntualizar la Yo llegué pregunta. a la iglesia no queriendo llegar a la iglesia. Realmente Dios Dijiste, a ver qué. Mande. Dijiste, a ver qué sucede. Mira, lo que pasa es creo que muchos jóvenes están pasando por situaciones de ansiedad, depresión, estrés. Esa fue mi historia. Situaciones donde muchas veces... Ustedes saben que a veces en los antros hay alteraciones en el alcohol. Sí. Y hay muchas situaciones. Llegué a pasar una situación de un problema con una bebida. Tuve una situación donde me perdí, me metí en una huerta. Y
vi cosas que no estaban bien. Estabas alucinando. Sí, y tuve una muy mala experiencia traumática, que por gracia de Dios estoy bien, pero muchas personas que llegan a tomar eh, algo adulterado o alguna situación distorsiona su mente y de repente Se ya no terminan haciendo daño a ellos quedan mismos. locos, Sí, sí, sí. no quedan bien en sus cinco sentidos, no pueden formular palabras. Después de eso después de esa situación que yo viví, empecé a experimentar la ansiedad, empecé a Por el experimentar trauma ataques de que te pánico. generó. Sí. Eh, con esto quiero decirte que yo tuve una experiencia sobrenatural demoníaca en ese lugar en el que yo me metí. Eh, no sé si tú crees en lo sobrenatural, Sí, claro, lo he pero experimentado también. yo creo que en ese tiempo yo ya estaba experimentando que objetos y situaciones estaban moviendo en mi vida, cosas que estaban pasando que eran raras, que yo decía, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Entonces yo empezaba a tener pensamientos suicidas, empecé a tener pensamientos que no le deseo a nadie, pensamientos incluso de enfermedad, pensamientos incluso de llegar a pensar que tenía VIH o que tenía alguna cirrosis o que tenía Que algo te estaba consumiendo. alguna situación. Ahora, yo creo que todos los homosexuales tienen como ese miedo de hacerse La prueba. la prueba del VIH. Sí, claro. Ahora, solamente para aclarar, yo ahora después de conocer a Cristo me hice una prueba de sangre, yo estoy limpio, gracias a Dios, a Porque pesar de todo lo que yo llegué a hacer, porque era cochino, eras llegué tremendito. a hacer de todo y le di gracias a Dios porque Él me mantuvo así. Y a pesar de que yo fumaba demasiado, tomaba demasiado, nunca enfermé de cirrosis, no tengo un problema en los pulmones y le doy la gloria a Dios por eso, porque yo expuse mucho mi vida a situaciones que pudieron de alguna forma generarme una mala consecuencia ahora en mi vida. Eso sería lo que retomas de tu vida anterior, Ricardo, el agradecimiento a Dios de decir, estuve expuesto hasta ante tantas situaciones Muchas. que realmente, pues a nadie se las podemos decir. Yo creo que la experiencia traumática que comentas que viviste está como súper random que la hayas vivido, pero como tú bien lo dices, o lo he llegado a ver que lo pones por ahí, Sí. Dios tiene un propósito con todos nosotros y las decisiones que tomaste, esa noche la decisión que tomaste de salir y tomarte la bebidita y que te generara lo que Claro. te generó, también fue parte de Dios para llevarte al punto en el que tú lo necesitaras. Claro, claro, claro. ¿Qué le dirías al Ricardo de ese entonces, Ricardo, ahorita que si fueras él y te vieras en un espejo? ¿Qué le dirías? ¿Qué te dirías al Ricardo de esos 12 años? Sería, sé valiente. Pero sé que eso no es verdad, eso no existe, no podemos hacer eso, no podemos hacer nada en cuestión de Del nuestro pasado. pasado, no hay nada que podamos hacer ni incluso del futuro. Trae ansiedad a nuestra vida el no poder tener el control de las cosas. Pero algo que es muy real es cómo queremos vivir nuestro presente para poder cambiar nuestras vidas a largo plazo y a corto plazo. ¿No crees que tu yo del pasado, si le dijeras un mensaje, sanara en cierta parte? ¿No crees No, que estamos viviendo no, paralelamente? no, porque yo no me podía sanar. Una persona no se puede sanar a sí misma, no puede hacer eso. Un psicólogo no puede meter su mano dentro de su corazón. ¿Y sabías que los malos pensamientos salen del corazón? O sea que todos los pensamientos buenos y malos que hay dentro de nosotros están en nuestro corazón. Sí. Entonces, imagínate las experiencias que en algún momento nosotros hemos tenido. Si tenemos un mal pensamiento nos lleva a tener malas acciones. Si tenemos un buen pensamiento nos lleva a hacer buenas acciones. Entonces, con esto quiero decirte que los pensamientos se llevan a una acción que define nuestra vida. Pero sí podemos llegar a tener el control de nuestros pensamientos y no ceder ante ellos. Lo que experimentas hoy, día con día, Claro, Ricardo. claro, claro que sí. 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 Actualmente has tenido pensamientos de los que llegaste a tener en esa época de tu vida. Una chelita. Quiero decirte algo. Y esto es para las personas que me van a escuchar. Hay un versículo en Juan que dice que la verdad nos hará libres.
y que el hijo permanece para siempre, pero el esclavo no. Y tenemos que declarar con nuestra boca las cosas que en algún momento nosotros hicimos. ¿Para qué? Porque nosotros le quitamos todas las armas del enemigo que tiene contra nosotros para juzgarnos, ridiculizarnos y Claro está. generarnos alguna culpa en nuestra vida por alguna situación que llegamos a vivir. Entonces, al contestar tu pregunta, lo que me estás haciendo ahorita es, Sí. sí, llegué y yo tomé una decisión cuando llegué a la iglesia y dije, no voy a tomar una gota de alcohol, porque mi compromiso no es con mi pastor, el compromiso no es con las personas, las decisiones y cómo ha afectado mi vida ha sido mi responsabilidad. Si yo muero, ha sido por mis malas decisiones en mi Claro. vida. No puedo hacer responsable a una persona, ni siquiera a mis padres, por cómo yo llegué a vivir mi vida. Pero no me respondiste la pregunta. Sí, he llegado a tener pensamientos de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Como dice la cantante Yuri, la carne, pero no es la carne, es el chanclas, le dice ella al diablito. Pero tú decides cómo reaccionas. Exacto. Me gusta la firmeza con la que me lo dices, porque muy por el contrario de lo que la gente comenta, que por acá traigo comentarios de la gente respecto a toda esta revolución que investigué, hice mi tarea, déjame decirte. Wow, Eh, Wikipedia. Fuiste, vamos a resumir un poquito esto, fuiste un ícono de Lázaro Cárdenas. Ya esto cuando me mencionas que a los 16 andabas del tingo al tango, por ahí me dijeron que no había tardeadas y que tú y la otra persona estuvieran. Fuiste un ícono de Lázaro, de la comunidad. Me comentaban por allá atrás que incluso fuiste como de los pioneros en ser abiertamente gay ante la sociedad, porque Lázaro es un Muy lugar, buena pregunta. Lázaro es un lugar muy chiquito, entonces mucha gente, Ricardo, te consideraba o te considera como un pionero en cuanto a la apertura a la visibilidad gay. Hoy que estás de este otro lado, podría preguntarte, ¿te sientes contento por haber visibilizado o haber abierto la puerta a que muchos de nuestros hermanos de la comunidad, hermanas lesbianas, hermanas transexuales, les hayas abierto de cierta manera esa puerta? ¿Te sientes contento o ahora este nuevo Ricardo siente como una culpa? Siente algo que quizás no estuvo bien, pero pues ya lo hiciste, y justo lo que me acabas de decir, no hay vuelta atrás en lo que hiciste. Pero quiero que sepas que mucha gente me lo dijo, Ricardo. Okay. Ricardo tiene todo mi respeto, y lo dijeron así, te lo voy a decir textual, a pesar de lo que es él hoy. No entiendo por qué él a pesar, porque pues a nadie le tiene que pesar quién es cada quien, pero fue el pionero en abrirnos las puertas a muchas de nosotras. Así me dijeron, Ricardo. ¿Qué piensas? ¿Qué dices respecto a este comentario de la gente? Pienso que no conocen todo el contexto completo. Que hay más que contar que solamente una vivencia o lo que puedes ver en una persona. La persona que ya etiquetas o estigmatizas conforme a su comportamiento, pienso que hay más que eso. Y viví muchísimas situaciones. Ahora, quiero decirte, el impacto que yo llegué a tener en cuestión de los videos y las cosas que yo hacía, muchos niños se me llegaron a acercar. Muchos niños. Me decían, wow, tus videos, la pajarita, hasta bailaban como yo y todo esto. Niños de 8 años, 5 años. ¿Está mal para ti? Claro. No. Y eso es algo que... ¿No crees que simplemente ellos lo son? Actualmente también puede que niños de esa época de 8 años hoy ya sean unos adultos y sigan siendo abiertamente... Te voy a hacer una pregunta. Y me gustaría hacer esta pregunta y que seas completamente honesta, Nikki, en cuestión de si algún momento tú crees que has tenido problemas con alguna adicción de alcoholismo o drogadicción, o incluso alguna adicción con la pornografía. Pongámoslo así. ¿Has tenido algún momento donde no has podido detenerte y has avanzado en ese aspecto? Creo que no ha avanzado, pero yo creo que yo sí soy como adicta. Yo, no adicta porque no es como de diario, ¿verdad? Pero, Ok. pero se podría decir que en algún momento de mi vida, cuando tuve más libertades, que tuve un poquito más de libertad y que
La vida para mí era un poquito más sencilla por este tema de las libertades, de los permisos. Sí, sí tenía, no lo veía en ese momento como una adicción, pero sí tenía una adicción fuertísima al sexo. Y yo hasta lo contaba riéndome, como de todas las travesuras que hacía. No me avergüenza, no me pesa tampoco, Ahora pero te pregunto yo esto. Ahora, a la persona que eres ahora, ¿crees que no hubieras estado con ciertas personas sexualmente por esa necesidad sexual que tú tenías por estar con alguien? Que sí, muchas veces aceptaste estar con personas con las que no hubieras estado ahora, pero que lo hiciste por una necesidad sexual, por satisfacerte, nada más. a veces no fue tanto por situación sexual, ya me voy a balconear, eran otros tipos de necesidades, pero sí, obviamente sí hay muchísimos hombres que pasaron por este cuerpecito caribeño que yo hoy por hoy digo, ay no, y luego los veo en el Face y digo, no me vean, mana, porque yo no contigo jamás en la vida. Pero sí, obviamente, como todo, como todas las personas, tenemos arrepentimientos y sí lo llego a decir hoy por hoy, y no me da vergüenza decir, sí hay muchas personas con las que estuve íntimamente que yo digo, no tuve que hacerlo, había otra manera. Y entonces te puedes, sí, pero sí te puedes arrepentir, ¿no? Sí, claro, Si te arrepientes de sí. cierto algo, ¿no? Entonces ahora te pongo como ejemplo a los niños. Ujú. Por lo que me dijiste, si yo me sentía de alguna forma Culpable. responsable o Ujú. culpable o algo así, creo que nosotros podemos ser de influencia hacia las Si personas. te arrepientes de haber dado ese ejemplo, por Sí, decirlo de alguna manera. claro. Y pongámoslo así, no necesariamente siendo cristiano representa una situación. Si hablamos de muchas personas aquí en Lázaro, siendo personas conservadoras, hay muchas personas que tal vez ni siquiera son católicos, pero que saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, Sí, claro. entre los buenos principios y los buenos valores que hay dentro de un hogar, que no verían ciertas cosas Bien. que puedan enriquecer la vida de sus hijos. Sí, sí, Y sí. esa es una realidad que por más de que queramos meterle el género o la situación, yo creo que hay una realidad en cuestión de que los padres deciden la educación de sus hijos. Justo para llevar, Ricardo, yo no te culparía a ti principalmente de ser una influencia para los niños. Las redes sociales y los teléfonos para mí son para personas adultas. Claro. Y el contenido Eso que las dijo, redes... ¿quién la artista que dijo eso? Fue esta Cardi B. Dijo, Cardi B dijo eso. retomando, para mí los teléfonos, las redes sociales no son para niños porque hay muchísimo contenido diverso. Entonces, para mí, el que un niño me vea a mí, muñequita Nikki, o vea mis videos de mis shows, no es responsabilidad mía, porque yo lo aclaro. Yo siempre en todos los shows y en todos los escenarios que me he parado, he dicho, yo no soy responsable de lo que sus niños escuchen. Tú lo trajiste, tú eres responsable. Claro, y ahora te digo otra cosa. Hace unos días, unos niños se me acercaron y niños que en algún momento me dijeron, ¿tú eres gay? Ajá. Y no sabía qué contestar. Los ignoraba. Ajá. En ese entonces. Ahora, esos niños un poquito más grandes se me acercaron, fueron a la barbería. Me hicieron, wow, tu video. Qué chido te quedó tu video. El de amor. Sí, el de que hablé de Jesús, el otro que hice. Y fue, pues, Dios es el que sana el corazón. Qué bonita plática, qué ameno nos la hemos estado pasando, Ricardo. Quiero agradecerte el tomarte el tiempo, el estar aquí con nosotros, ¿Ya terminamos? el abrirte un poquito. No, todavía no. Ya. El abrirte con nosotros, el compartir estas experiencias, el conocer un poquito más. Me gustaría que de manera breve me cuentes el camino que ha sido después de venirte de Estados Unidos, a los 16 años empezar en el desmadre, en el cotorreo, como le quieran llamar. Tuviste una muy buena amistad, una muy buena influencia, tuvo Ricardo, un muy buen cariño, cariño que todavía existe, pero que ya no comparten ideologías, salidas, conociste múltiples personas, Claro, fuiste referente del puerto de Lázaro Cárdenas claro. ante mucha De sociedad. hecho, tengo una foto en mi perfil que ni siquiera he borrado donde estoy con una bandera. ¿Sí? Sí. Fuiste un referente, la gente comenta que abriste puertas y fuiste pionero en este movimiento que hoy por hoy tiene Lázaro Cárdenas. Después de un tiempo, Ricardo, conociste a Dios por una situación complicada en tu vida. ¿Cómo ha sido este sube y baja de que llegaste a Jesucristo?
¿Te gusta más? Jesús. Jesús, de este momento que llegaste con Jesús, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha sido para ti? Supongo que, como te acabo de mencionar, un sub y baja de emociones, un aprender, un soltar, un tomar, todo eso. Platícame brevemente, Ricardo, antes de despedirnos. Cuéntales al público la verdad humana. No me hables, te voy a pedir, no me hables de la Biblia, no me hables de la religión, Inevitable no hacerlo, no, pero no me continúa. hables de salmos, Ujú. se respeta y yo también sé medio eso, ya luego nos vamos a echar una charla tú y yo, pero háblame desde la persona, desde Ricardo Soloro Ibarra, ¿cómo has sido? ¿A qué te has enfrentado? ¿Qué has perdido? ¿Qué has ganado? Uy, ¿Quiénes te han soltado? ¿Quiénes te más han lento, más abrazado? lento, más lento, más lento. Cuéntame todo, pero desde el ser humano, no desde el cristiano, no desde Dios. Cuéntame desde tú, Ok. Ricardo Soloro Te Ibarra. digo esto, ser cristiano es parte de mí, es parte de mi identidad y quiero mencionar esto porque no tengo otro tema de conversación con la gente. Cuando yo hablo con las personas no hablo de otra cosa más que de Dios. Mis temas de Quiero conversación abrir son un más, paréntesis. entonces, ¿Por qué? no sé, me es relevante, me encanta hablar de Dios. ¿No crees que tengas también otros temas que Ay, sí, puedes? sí, sí, hay más temas, Y obviamente, entonces, hablamos de trabajo, de todo eso. A lo que voy es de que cuando estamos en algún lugar, trato de externar mi fe, de que ¿sí? las personas conozcan. Y eso también es un punto humano, porque es la forma en cómo resolver un problema o una situación que estás viviendo. Ahora, me estás preguntando sobre cómo me siento, ¿Cómo quién lo me has llegó a vivido? abrazar, quién me ¿Qué llegó... soltaste? ¿Qué Ahora, perdiste? te digo esto, cuando yo llegué a la iglesia, pongámoslo así, aquí en Lázaro soy la primera persona homosexual que da positivo a dejar las prácticas que se hacían en su momento, porque se llama abstenerte. Es abstenerte de tener relaciones sexuales y empezar a que Dios configure tu pensamiento en cuestión de decisiones. Ahora, en la iglesia, cuando yo llegué, te confieso esto, no fui muy Bien visto. bienvenido de alguna forma. Las personas, los hombres me saludaban y era así como que, es así, o sea, te lo hago así porque así fue como pasó. Ahora, yo lloraba en mi casa. Y era, ¿por qué estoy pasando por esa situación? Oye, y O pasar sea, esta situación, ahora, y también de este lado donde era tu comunidad, también exactamente, pasarla mal, porque los exactamente. comentarios negativos, tengo por ahí el memo de varias cositas que digo, "Ah, la gente se pasó, o sea, creo que Sí, te tuvieron que respetar demasiado". continuando con lo que te decía, eh, conocí el amor de Dios. Y fue algo que nunca había experimentado de una forma física con alguien, porque tu papá te puede dar amor, pero como Dios te lo puede dar, no te lo puede dar nadie. Entonces, y estando dentro de la iglesia, vi muchas cosas que de alguna forma a una persona, si no tiene su mirada en Dios, va a ver los errores de las personas y no va a querer estar dentro de la Sí, iglesia, sí, sí. se va a ir y no va a querer estar Yo por esa, las acciones de los demás. yo esa. Ahora, paso por todas las situaciones, Dios empieza a obrar en mi interior, en mi persona, en muchos malos pensamientos, en muchas situaciones que yo estaba viviendo, situaciones de rencor, situaciones de ansiedad, con muchos miedos que había en mi vida. Imagínate esto, Nicky. Situaciones de ansiedad donde yo sentía que me iba a morir, porque pensaba que me iba a dar un ataque al corazón. Porque muchas veces nosotros en nuestro pensamiento nos idealizamos tantas cosas que incluso nos da miedo ir a hacernos una prueba. Por lo mismo que Te te decía come al el miedo. principio, sí, claro, porque piensas que estás enfermo. Entonces, pasa esta situación, empiezo a orar, empiezo a leer la Biblia, empiezo a conocer a Dios a través de la palabra y digo, no es lo que mis papás me contaban. Cuando te hablo en cuestión de ejemplo, hay muchas cosas que yo no entendía. ¿Por qué Dios permite que las personas se enfermen? Porque a veces hay situaciones que jóvenes viven, situaciones de violaciones, situaciones personales que viven en su vida, porque están pasando por esta situación. Y me hacen muchísimas preguntas y te digo esto porque yo siempre he sido muy preguntón desde la primaria. Sí, Yo siempre he sido muy preguntón en la escuela y por eso es que resaltaba en la escuela, porque yo siempre quería destacar. Entonces era como de que, ¿cómo puedo tengo que hacerlo preguntar. para mejorar? ¿Qué tengo que hacer para Sí, mejorar? sí, sí. Entonces, en la iglesia no fue una excepción. Dios, ¿qué tengo que hacer para poder sanar esta situación en mi corazón? Y fue como Dios poco a poco a través de la escritura
me empezó a mostrar cómo trabajarlo, cómo enfrentar esas situaciones que en un momento me generaban una inseguridad y un miedo para poder enfrentar la realidad de mis decisiones que yo tomé en algún momento. Y era el pánico de que obviamente todas las situaciones que yo vivía en un momento me estaban generando una situación en mi vida. Ahora llegas a la iglesia y no eres bien aceptado por la situación. Y es como, no se supone que debo de sentirme abrazado. Ahora, habían hay 3 niñas en esa iglesia, de las cuales yo me sentí amado. Me sentí bien aceptado. Es un pastor de una iglesia en Buenos Aires. Su familia me acogió. De hecho, con ellos he salido de viaje a Chiapas, he salido a muchos lugares, he salido con Sí. ellos. Algo Y totalmente diferente completamente diferente. Entonces, las veces que yo llegué a vivir experiencias donde no fue bienvenido, era porque hay personas dentro de la iglesia, y creo que hay muchas iglesias, donde todavía no han experimentado el amor de Dios genuinamente y que solamente van los domingos y que solamente viven. de apariencia. Así es, que nunca leen la palabra, que nunca ayunan, que Yo quiero hacer un dicen conocer comentario que... Ajá, dime. respecto al cristianismo. Hay una iglesia muy famosa aquí en Lázaro que me comentaron Ok. que la gente que va en esa iglesia cristiana es solamente apariencia, porque son las personas más juzgonas y que no te dan la palabra de Dios o no te hablan de ella. Te juzgan solamente por ser quien eres, por cómo te ves. Y ni siquiera estoy hablando de preferencias sexuales. Claro. Estoy hablando de tema socioeconómico. Y Comprendo. creo que mucha gente desiste de muchísimas iglesias cristianas porque son la élite, esas iglesias. Entonces, a lo que tú me estás diciendo, la humildad de tu pastor, hablas muy bonito de él y qué padre, porque quizás no te tocó experimentar esta parte, y dime tú si estoy mintiendo, de rechazo por cómo te vistes, ni siquiera por ideología de género, por cómo te vistes, por lo que traes en la cartera, por lo que no traes. Y justo lo que decías tú, la gente pone atención a eso y mejor se va. Pero también creo que estar cerca de Dios también significa comodidad. También significa sentirte bien en todos los aspectos. Si bien Dios te llena el corazón, Dios no llena los espacios físicos de acá, del terrestres, humanos. Entonces el hecho de quererte acercar, buscar un cambio, acercarte a Dios y encontrarte con este tipo de personas, Ricardo, ¿qué comentario les podrías dar a estas iglesias que son tan selectivas o que segregan tanto a la sociedad que busca acercarse de una manera genuina a Dios? Primero quiero decir que, para empezar, el amor de Dios no lo puedes comprar. No puedes dar las llaves de tu carro, no puedes dar una casa, 20,000, 50,000 pesos. De No, diezmo. no puedes comprar el perdón de Dios. Cristo ya murió en la cruz y es gratuito para todos, accesible para todos. Solamente es reconocer que Jesús es Dios y que Él ha perdonado todos tus pecados, y con eso basta. Ahora, quiero mencionar esto porque la Iglesia Católica durante mucho tiempo vendía las indulgencias. ¿Y qué es una indulgencia? Es vendía el perdón. ¿Sí? Pasaba por situaciones de enfermedad y vendían las cartas, las oraciones. Oye, pues todavía cobran porque el Padre te vaya a dar los santos óleos. Y con esto no quiero señalar ni juzgar tu creencia, la creencia que pueda tener una persona, pero de lo que me estás preguntando sobre las prácticas que hay dentro de una iglesia en cuestión de diezmos, sí hay iglesias que llegan a manipular la situación. Pero el amor de Dios no es así. Si Cristo viniera ahora, ¿qué crees que pensaría? ¿Qué le diría a ese pastor? No estás llevando el evangelio como deberías de hacerlo. No estás dando un ejemplo a las personas como debería ser tu comportamiento hacia los demás. Y esa es la forma en la que yo digo, si tú lees la palabra de Dios, puedes conocer a Dios verdaderamente. Sí. Y de esa forma nadie te va a poder engañar ni te va a poder manipular de cómo es Dios. Porque Dios, por medio de la Escritura, te muestra quién es. Y te digo esto porque hay muchas personas aquí en Lázaro que tienen una idea de esta iglesia. Y Sí sabes a cuál me refiero. claro, este pastor pasó una situación, una pérdida de su hija. De verdad que hubieron muchas situaciones en su momento que yo incluso llegué a juzgar antes de ir a la iglesia, pero que como testimonio lo voy a declarar. Este hombre ha cambiado radicalmente en cuestión de cómo lleva el evangelio, el ejemplo,
y lo que significa... Y el trato a las personas. Sí, y lo que significa morir por el Evangelio. Porque estás hablando de que no es que Entregó dejes la pasar, vida. pero prácticamente le entregaste la vida de tu hija a Dios. Y eso duele, Pues humanamente duele. Entonces, no es fácil. Servir a Dios no es fácil, tampoco es cómodo. Porque ¿quién quiere vivir situaciones de crítica? ¿Quién quiere ser juzgado, señalado por las decisiones que está tomando ahora en su persona? Créeme que yo no. Yo no, obviamente yo que quisiera estar en mi casa viendo Netflix, estando tal vez en la pencundra o en cierto lugar, pasándola bien. Sí, sí. Pero hay una necesidad allá afuera, personas que están pasando situaciones incluso peores que las mías. ¿Y dónde estamos nosotros, los que Dios ya ha sanado, para alzar la voz y que escuchen que si hay otra forma de vivir, que sí se puede, que Dios sí puede sanar nuestro corazón? Claro, claro que sí. Qué bonito mensaje. Yo estoy muy contenta de poder que me lo compartas a mí y por supuesto allá en casita las personas que nos van a estar viendo. Y veo que piensas mucho. ¿En qué No, me gusta piensas? escucharte, me gusta mucho escucharte porque tengo muy bien cimentado, muy bien, los pies bien sobre la tierra respecto a quién soy, lo que creo, lo que no creo, lo que comparto y lo que también no comparto. Soy una persona que muy a pesar de muchísimas personas con creencias diferentes a mí, dicen, no sabes quién eres porque naciste hombre y te identificas como gay. Eso no tiene nada que ver para mí. Para mí no significa que yo no tenga una identidad propia. Sí la tengo y la tengo bien formada. Tanto que soy capaz de mostrarme como yo soy, que busqué este trabajo porque me gusta echar relajo y todo eso. Y está muy padre y estuvo muy padre poder que la gente allá en casa vea estos dos mundos de total diferencia y poderles compartir este mensaje de amor de Ricardo es feliz siendo cristiano, viviendo cerca del Evangelio, predicándolo Claro. incluso. Nicky, soy muy feliz siendo Nicky hoy por hoy, no de diario, sino por personaje obviamente, pero eso es lo que queremos mostrar, es lo que queríamos mostrar hoy, que no hay un lugar sin Dios en todo el mundo. Jesús está en todos lados, nos está dando amor a siempre. Entonces eso era el mensaje que buscábamos dar. Como dije al principio, no críticas, no hate, no tirarnos, ni de un bando ni de otro, porque no hay necesidad porque si ustedes se pueden dar cuenta, Ricardo es pleno, es feliz y vive su vida como él decidió vivirla, muy a pesar de los comentarios de todas las personas. Y yo también, muy a pesar de los malos comentarios que hemos recibido, vivo mi vida bien feliz. Ricardo, quiero cerrar contigo esta bella charla para no alargársela tanto a la gente. Por aquí tengo una dinámica para ti de unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente cuando yo te diga estas palabras, ¿vale? ¿Estás listo? Como no sé, como nunca O sea, yo te voy a decir palabras que me envió la gente y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Interesante. Son nombres, son cosas y empezamos con la primera, homosexual. Breve. Abrazarlos. Galilea. Respeto. Planeta. Cambios. Alcoholismo. Dañino. VIH. Tratable. Amor. Para todos. Dios. No hace excepción. Familia. Vínculo. Ricardo Solorio del 2016. Muerto. Ricardo Solorio del 2025. Resucitó. Aplausos. Qué bello, Ricardo. Qué bonito.
Ok. Qué bonito, Ricardo, qué bonita dinámica de palabritas que por acá la gente en textos mandó, pero yo quise retomar y las quise traer aquí para contigo. Qué bonitas respuestas. Ahora tengo preguntas un poquito más diferentes, más Morbosas, ¿verdad? morbosas de la gente. Ricardo, es cierto que nos preguntan por acá desde su casita, ¿es cierto que la envidia te orilló a acercarte a Dios porque tenías un ex mejor amigo, y le ponen amiga, que le fue tan bien y tú como te quedaste acá y no despegaste, la envidia te orilló a salirte de este ambiente, a salirte de este mundo? No, fueron mis decisiones, fueron, perdón, mis situaciones personales que yo estaba viviendo, que no tiene nada que ver con ella. Pienso que es personal. Yo estaba enfermo mentalmente. ¿En qué cuestión? Pues la ansiedad, la depresión, el Sí, estrés, eso es mental. Y no tiene nada que ver con ella. con nada. Y de No te lo hecho, provocó ella, ni no, mucho menos la envidia, no. porque no había Fueron envidia. mis malas decisiones. No puedo yo echarle la culpa a las personas. Y no había Entonces, envidia, Ricardo, no, nunca la para hubo. nada. Siempre lo, Siempre hubo hermandad. sí, como hermano. Sí. ¿Qué sentiste tú cuando esta persona tomó un rumbo y tú seguías en el mismo ambiente, Ujú. pero ella tomó un rumbo muy diferente? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba contigo? ¿Nunca quisiste ir hacia ese lado también? Quiero respetar eso. Quiero respetar eso porque hay muchas cosas, como tú en algún momento probablemente has hecho cosas buenas por tus amigos, no hay necesidad de decirnos o tirarnos cosas en cara que hemos hecho por los Claro, demás. Y hubieron muchas cosas buenas que llegué a hacer por esta persona y bendigo su vida. Y, y nada más, no hay nada más que decir, solamente excelente. perdono cualquier situación que hayamos vivido en algún momento, no quiero tener un conflicto contigo y te amo en el amor de Cristo. Perdono cualquier situación que en algún momento hayamos vivido. Qué bonito, qué bonito. Ricardo, dicen por acá, bueno, entonces te lo voy a preguntar diferente porque está larga la pregunta. Dice, ¿qué hacías saliendo de casa? Esto es cómico, ya ni siquiera es tan real. ¿Qué hacías saliendo de la casa de un mayate de la comunal la semana pasada? Y ahí lo pone, yo lo vi, hasta describió la situación. ¿Qué hacías en la comunal? No, hombre, sí voy a la comunal, pero paso nada más en la moto de mi mamá y así. Pero no, 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 nada de eso, nada de eso. Sí, el enemigo ha puesto tentaciones, ha puesto muchas situaciones, pero gloria a Dios por eso. Propuestas. Situaciones y cosas que indecorosas, a veces que incluso llegan a pasar en mi trabajo, cosas que a veces seducciones, pero decido no ceder ante la situación y poner límites y pedir respeto hacia mi persona. Claro, Así es. esto está muy fuerte. No, Ay, pero la gente. se avientan. ¿Qué se siente? A ver, espera, imagínate tú que en tu mano tienes un cuchillo y con eso me puedes matar. ¿Lo harías? No, no te mata. Dice, Bueno, a ver, pues. ¿qué se siente haberte metido dos Asifor al mismo tiempo? Acá Creo que esa pregunta está muy fuera de sí, lugar. pues Si no, y pito, no manches, no. No manches, eso ya ya es parte muy de mi fuera de pasado. lugar, sí. ¿Qué se siente haber tomado la mejor decisión de tu vida? Estoy tranquilo, estoy en paz. Pero no una paz que yo puedo crearme a mí mismo y tener el control de mi entorno, sino que a pesar de las dificultades, situaciones que puedo estar viviendo a mi día a día, la diferencia entre una persona que conoce a Dios y una persona que no lo tiene es que la misma situación que pueden vivir una persona, la van a vivir ambos, pero la forma en la que se levantan va a ser diferente. Hay personas que se van a quedar en el piso porque no van a saber cómo resolverlo, pero también van a ver, la ayuda de Dios es que Él te va a fortalecer y te va a levantar. Entonces, a pesar de todo lo que puedas vivir, no estás solo. Y eso es lo que yo creo en Dios, que hay paz, tranquilidad. Voy a vivir situaciones, yo creo que en algún momento voy a envejecer y Dios va a estar ahí para mí, pero desde un ángulo completamente diferente. Claro. ¿Qué pasaría con Ricardo el día de mañana que Ricardo decida dejar de ir a la iglesia? Que diga, vamos a poner una pausa a la iglesia, voy a seguir con mi fe. ¿Crees que pasaría algo en tu persona si dejas de ir ¿cómo se les llama? En la católica es misa,
con ustedes Culto, es un culto. pues el Un culto. culto. Bueno, en esto quiero decirte que la iglesia no se conforma por cuatro paredes, sino es por los miembros de la iglesia. Ujú. Entonces nosotros somos la iglesia en Cristo y Jesús es la cabeza. Entonces con esto, si en algún momento llegara a haber un terremoto y la iglesia se viniera abajo, el cuerpo de Cristo tiene que reunirse. Y también Justamente de eso hablo, de que dejaras de ir por completo, no a un lugar de cuatro paredes no va a con un pasar, pastor. no va a pasar, Y si llegase a pasar, no va a pasar. ¿qué crees que Solamente pasaría que en una situación hipotética? ¿Qué pasaría contigo? ¿Crees que tu fe se desvanecería? ¿O crees que no. ya tu fe está tan fuerte? La situación de una persona cristiana es que deje de leer la escritura. Cuando esa persona deja de leer la Biblia, deja de alimentarse. ¿Y tú crees que si dejas de leer las Yo todo el escrituras, tiempo estoy leyendo, siempre estoy en pero oración. crees en una situación hipotética, si dejas de hacerlo, No existen los los mundos paralelos. pensamientos... No, no es un mundo paralelo, es una situación hipotética. Spider-Man. ¿Crees que el chanclas te consuma nuevamente? Todos, todos. El enemigo vino a hurtar, robar y destruir. Todos, a Tu eso respuesta vino. es sí. ¿Crees que puedas flaquear si Pues un día... claro, claro, soy humano. Y hubieron muchas cosas que yo dejé de hacer, pero eso no quiere decir que el enemigo no conozca mis situaciones Y tus personales. debilidades, tus Las puntos conoce, débiles. claro que las conoce, nos estudia. Entonces, no te va a funcionar. Por eso es que yo lo exhibo. Por eso es que yo, así como él muchas veces me llegó a ridiculizar públicamente, yo le quito todas las armas que tiene contra mí para que no pueda hacerlo. ¿Cómo? Exhibiendo mi pecado. Exhibiendo todas Dejando, las... justo lo que dijiste, dejando tus fotos de antes. Yo dejo todo, Sí, no ¿no? tengo ningún tema, ninguna situación. Lo único que sí en su momento llegué a borrar los videos. Dije, eso ya está de más. Dije, ahí va. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nada más que pues hay un temita ahí con, que hay un video ahí rondando ahí, pero pues eso ya es otra cosa. Con el que te viralizaste. Con la persona que me ayudó a hacer videos en algún momento, que esta persona eh, perdono de verdad y amo en el amor de Cristo. Espero que en algún momento pueda reunirse otra vez con su fe, que es Jesús. Fue una persona que previo estuvo con Jesús. Era cristiana. Era cristiano. Claro. Ricardo, pues nada más que agradecerte la confianza de haber venido acá, justo como lo dijiste. Estuviste ausente de redes sociales, no tanto por los comentarios de la gente, sino por protegerte a ti mismo, proteger esta nueva, pues se puede decir que nueva persona, porque realmente de lo que mucha gente allá en casita conoció, no queda nada, no queda nada y no tenía yo el gusto de haber podido conocerte en aquel entonces, pero tengo el gusto de conocerlo hoy y tengo el placer de haberlo tenido aquí en este espacio para todos ustedes, para que conocieran un poquito más su historia y que sobre todo allá en casita supieran que es una persona de amor. Vuelvo a recalcar, no es una persona que nos viene a cambiar a nadie, porque muchísimas preguntas y muchísimos comentarios, vuelvo a decirlo, dijeron lo mismo, Ricardo, dijeron que querías cambiar, que querías que toda la gente fuera por el camino en el que tú fuiste. Hoy nos lo dijo, no busca eso, no tiene las armas para hacer eso. Quien tiene las armas es uno mismo y el cambio siempre va a existir mientras uno lo quiera, ¿sí o no? Me gustaría que toda la gente lo conociera como yo lo conocí, pero solamente sería que la persona se diera la oportunidad y tú no puedes Obligar, amarrar a una persona para llevarla a la iglesia. claro que no. Solamente le mandas un mensajito, hola, ¿cómo estás? Damos un día un culto, un servicio y listo. Ya de ahí tú decides. Claro, claro, claro. Okay. Ricardo, como lo mencioné hace rato, estuviste desaparecido de redes. Por ahí la semana pasada, nuestra casa productora Juárez Films te hizo por ahí un videíto muy lindo, muy bonito, con muchísimas reacciones positivas de la gente, comentarios desatinados también. Pero yo quiero preguntarte a ti, entre tantas personas que crean contenido, que hacen este tipo de contenido, valga la redundancia, ¿qué fue lo que te hizo decir, voy a ir a la muñequiza, voy a hablar cara a cara con tu pasado, se pudiera decir, porque acá está, justo como lo dijiste tú, tu pasado. El espejo. El espejo, es un espejo. Me gustaría preguntarte directamente y sin que tú
titubees o divagues por ahí. ¿Qué fue lo que te hizo decir, voy a ir, voy a aceptar esta entrevista, voy a platicar con esta persona? Y como lo acabas de decir, con tu espejo, que para muchas personas puedes verse o puede pues sonar contradictorio. ¿Por qué fue que acepté? Bueno, recibí varias ofertas. Ninguna de ellas me hizo sentir seguro. La realidad es que conocí a una mujer que la sentí muy honesta y muy genuina. También me habló un poco, abrió su corazón y me habló un poco de su vida personal y su fe. Y eso es lo que hizo empatizar conmigo, y el Espíritu me dio testimonio de que todo iba a estar bien. Ahora yo mismo me siento seguro. El estar hablando contigo, no tengo una situación de ansiedad, no siento una situación que me esté generando alguna tensión, me siento tranquilo hablando contigo. Y lo más importante es que tú no me estás generando una situación para exhibirme o para ridiculizarme. Y me siento bienvenido en este podcast. De verdad que muchísimas gracias por darme la oportunidad de no solamente hablar de mí, porque la palabra de Dios dice que si tú hablas de ti mismo, ese testimonio no es verdadero, sino es el que otros hablan de ti. Sí. Entonces, nosotros somos como cartas leídas, y nosotros prácticamente, nuestra conducta, la forma en la que nosotros nos comunicamos a través de nuestras acciones. Entonces, yo soy intento ser el reflejo de Dios. Y solamente me siento muy agradecido con esta pareja, me siento muy agradecido con ellos por la forma en cómo me abordaron, la forma de respeto que se hizo hacia mi persona, la amabilidad, el que buscaban que yo me sintiera cómodo, la forma en cómo me hizo aterrizar la primera vez que hice el video. Eso de verdad que me siento muy agradecido. Bendigo la vida de ella, de su pareja, y bendigo tu vida también. Muchas gracias, Yo Ricardo. de verdad solamente me siento agradecido. Gracias por la oportunidad de externar, llevar el Evangelio de Cristo. Dice la palabra de Dios que prediquemos en todo tiempo, fuera y dentro de tiempo, y ese es un lugar fuera de tiempo. Esto ni siquiera se pudo planificar como debía haber hecho. Nunca tuvimos una conversación tú y yo, no tomamos un café, no hicimos nada. Simplemente se dio, pudimos fluir en la conversación, y le doy gracias a Dios porque no te sentiste atacado en la conversación, sino que simplemente recibiste lo que estábamos platicando. Y yo pienso que las personas podemos recibir buenos comentarios, pero desechar lo que no nos sirve. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo, y el agradecimiento es tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y qué bueno. Peña Nieto, ya ni se usa así ahora la chaviza que hace, que sí, ahora ya hace el coreano, la chamacada. Ricardo, con esto cerramos. ¿Un mensaje que quieras dejar antes de irnos? Bueno, solamente, a ver, sí sé lo que quiero decir, y quiero decirles que no es el tiempo de juzgar, es el tiempo de la misericordia, es el tiempo de acercarnos a Dios para que Dios nos ayude a mejorar nuestro estilo de vida. Y nada, simplemente Dios les bendiga. Me estarán viendo ahí por las calles muy pronto, llevando el Evangelio a las personas en las calles. Qué hermoso. Entonces, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por venir, por compartir, y sobre todo por tus palabras, Ricardo. Créeme que también es mutuo el cómo me sentí, el cómo fluí. Pensé que íbamos a estar como un poquito con más de riñas, si te soy honesta, porque pues los pensamientos diferentes que tenemos, pero espero que todos ustedes lo hayan disfrutado tanto. Tengo muchos pensamientos intrusivos ahorita. ¿Tú? Muchísimas gracias a todos ustedes allá en casita por sintonizarnos este capítulo más. Esto fue La Muñequiza esta noche con su amiga Muñequita Nikki. Hasta la próxima. Bendiciones. ¡Mua!